Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Quiero iniciar este video mostrando una imagen que puede ser familiar para muchos de nosotros y que describe una situación personal que quiero utilizar para ejemplificar muchas de las cuestiones que voy a mencionar en este video. La situación describe un aula de clase de niños de primaria en donde los niños están dispersos, jugando y como involucrados en otras situaciones. Mi nombre es Geraldine Angulo Moreno, soy licenciada en matemáticas y en el marco de este seminario que lleva por nombre Análisis del comportamiento humano y como respuesta a el primer foro de entorno y comportamiento, abordaré las preguntas planteadas para al final dar unos ejemplos con esa situación que les mostré al principio. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción? La conducta se refiere a esas reacciones observables que se dan a estímulos externos, ¿cierto? Entonces es una reacción innata. Por ejemplo, cuando yo voy caminando por la calle, escucho un estruendo, ¿cuál es mi reacción? Me tapo los oídos, cierro los ojos, trato de protegerme, ¿cierto? Entonces esa reacción que tengo un estímulo que no me esperaba. La acción es algo que ya tiene intencionalidad. A diferencia de la conducta, en la acción hay un propósito. Entonces yo pongo un objetivo y digo qué acciones voy a realizar para poder alcanzar ese objetivo. Y por último está el comportamiento que se refiere a esa respuesta que yo doy o que yo asumo teniendo en cuenta mi entorno, pero ese entorno que está influenciado por mis costumbres, por mi cultura, por mi aprendizaje. Entonces digamos que el comportamiento es algo que se va conformando teniendo en cuenta el entorno. Volvemos entonces a esa imagen del principio, ¿cierto? Yo siempre había sido profesora de matemáticas en bachillerato y el año pasado asumí el reto de dar matemáticas en primaria. Me encontré con esto. Cuando yo llegué, quedé un poco sorprendida y dije, tengo que empezar a buscar estrategias para abordar esto. Entonces, ¿qué acciones? Entonces yo dije, bueno, tengo un objetivo. Si estos niños están así dispersos, necesitan motivación. Entonces mi objetivo va a ser motivar a mis estudiantes. Entonces voy a crear una serie de acciones que me permitan cumplir con ese objetivo. Acciones como hacer una clase más dinámica, como llevar actividades que los motiven, como trabajar con material manipulativo, etcétera. Comportamientos que asumí en esta situación. Yo me di cuenta que las estrategias que usaban otras docentes era alzar la voz. Entonces yo dije, ese comportamiento no es como el que a mí me gustaría que me trataran. Desde mi experiencia no me gusta que me alcen la voz, entonces no voy a replicarlo. Me documenté un poco y vi que un comportamiento que funciona muy bien es ponerme a la altura del niño, mirarlo a los ojos, hablarle con firmeza sin gritarlo, explicarle la situación y llevarlo a una reflexión para que pueda mejorar el ambiente. ¿Cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones? Pues como lo dije antes, nuestras acciones están permeadas por las creencias, por la genética, por la cultura, por los aprendizajes, por las experiencias. Al actuar seguimos patrones designados previamente o improvisados. Y yo acá diría que los dos, ¿cierto? Skinner dice que nosotros tenemos un conocimiento operante y que ese conocimiento operante son acciones que en algún momento producieron en repetidas ocasiones respuestas adecuadas, favorables, entonces uno lo que hace es tender a repetirlos. Por ejemplo, yo llego al salón de clase con una sonrisa, saludo a todos los niños con alegría, los niños responden de buena manera, entonces eso se convierte en un comportamiento que está dado por un patrón y que está designado previamente. Pero también existen los improvisados porque hay comportamientos en los que yo tengo que acudir a herramientas cognitivas, usar mi lenguaje, reflexionar y sobre todo mi creatividad para poder enfrentar la situación que quiero enfrentar con ese conocimiento, con ese comportamiento. Entonces yo diría que esas actividades, esas acciones que son repetitivas, entonces son como conocimientos que yo ya genero un patrón. Y los problemas nuevos que tengo que enfrentar, acudo a la improvisación. Porque a veces nos cuesta trabajo entendernos con los demás, pues porque los demás no se comportan de la misma manera y yo empiezo a cuestionarme y a juzgar desde el comportamiento que yo creo. Y comportamientos que transforman nuestro entorno, en ese contexto, ese entorno lo transformó la educación inclusiva, que todos los niños se sintieran importantes dentro de la clase, acudir al diálogo y crear proyectos que les interesaran a todos los niños. Muchas gracias por su atención y que terminen de pasar un resto de día muy bonito.
les comparto las referencias bibliográficas.